Desde los primeros versículos del Génesis, la Biblia establece las bases del origen humano. Pero también deja grietas que, al ser observadas con atención, revelan algo mucho más inquietante de lo que la tradición ha querido admitir. La historia de Caín no termina con el asesinato de Abel. Comienza realmente después, cuando aparece una figura que no debería existir, su mujer. Sin explicación, sin origen, sin contexto. A partir de ese momento, el relato deja de ser una simple narración sagrada y se convierte en un registro fragmentado de algo más antiguo, más complejo y posiblemente más oculto. Bienvenidos a André Louis Biblia Desclasificada, lo divino bajo investigación. Un espacio donde los textos sagrados dejan de ser incuestionables y comienzan a ser analizados con rigor, con evidencia y sin filtros. Aquí no repetimos doctrinas, las confrontamos. Porque mientras el Génesis habla de los primeros hombres, también introduce ciudades imposibles, conocimientos avanzados que no corresponden a una humanidad primitiva, linajes que evolucionan de forma distinta y figuras como Enoch, que no mueren sino que desaparecen. Todo esto no ocurre de manera aislada. Se repite con variaciones en civilizaciones antiguas de Mesopotamia, Grecia, India y Mesoamérica, como si todas estuvieran señalando hacia una misma verdad que fue diluida con el tiempo. Este video no es una interpretación religiosa, es una investigación. Un análisis profundo de los textos comparado con mitologías, registros históricos y escritos apócrifos que fueron excluidos del canon oficial. Aquí no vamos a repetir lo que ya conoces, vamos a examinar lo que fue omitido. Porque si el Génesis es realmente el origen de la humanidad, entonces hay partes de esa historia que nunca nos contaron. Y lo que está oculto entre líneas podría cambiar por completo todo lo que creemos saber sobre nuestro verdadero origen. Comencemos. Hay un punto en el Génesis donde la historia deja de ser lineal y empieza a volverse incómoda. Es un momento breve, casi imperceptible si no se analiza con cuidado, pero suficiente para romper toda lógica del relato. Caín acaba de asesinar a Abel. Es castigado por Dios, marcado y condenado a vagar por la tierra. Hasta ahí el texto mantiene coherencia dentro de su propia narrativa. Pero de pronto aparece una afirmación que cambia completamente el escenario. Caín tiene una mujer. No hay explicación, no hay genealogía, no hay contexto. En un libro que se caracteriza precisamente por detallar linajes, edades y descendencias con precisión obsesiva, este silencio no es casual. Es una omisión directa. Y cuando se compara este vacío con tradiciones más antiguas, la grieta se vuelve todavía más evidente. En Mesopotamia, en textos como el Enuma Elish, redactado aproximadamente entre los siglos XVIII y XII a.C. y descubierto en el año 1849, en la biblioteca del rey Asurbanipal en Nínive, la humanidad no surge como una sola pareja, sino de múltiples actos de creación vinculados a distintos dioses. En este relato, figuras como Enki participan directamente en la formación de los humanos. Es decir, la idea de una humanidad única y lineal parece ser una simplificación posterior, no el concepto original. Y esa anomalía no se detiene ahí. Caín no solo sobrevive, prospera. El texto afirma que funda una ciudad a la que llama Enoch, en honor a su hijo. Este detalle leído rápidamente puede parecer menor, pero implica algo enorme. Una ciudad requiere población, organización, arquitectura, especialización del trabajo, jerarquías sociales. No se construye una ciudad con una sola familia. Desde el punto de vista arqueológico, la ciudad de Uruk, considerada una de las primeras urbes reales de la historia y ubicada en la actual Irak, surge alrededor del 4000 a.C., tras miles de años de desarrollo previo en asentamientos agrícolas. Pero incluso antes de eso, en documentos como la lista real sumeria encontrada en tablillas de arcilla como el prisma de Welp-Lundell, conservado en el Museo Ashmolean de Oxford, se menciona que ciudades como Eridu fueron fundadas directamente por los dioses antes del diluvio. No por humanos en evolución, sino por entidades superiores que descendieron el orden civilizatorio. Cuando el Génesis menciona que Caín edifica una ciudad sin explicar el proceso, está reflejando un patrón mucho más antiguo. La civilización no comienza desde cero, aparece ya estructurada. Aquí hay algo que si lo piensas 2 minutos simplemente no cuadra. Y no es una cuestión de fe, es una cuestión de lógica básica. ¿Cómo pasa Caín de ser un fugitivo prácticamente solo a fundar una ciudad? No estamos hablando de levantar una choza o un campamento improvisado. Estamos hablando de una ciudad. Y una ciudad implica algo muy concreto, gente, mucha gente.
organización, roles definidos, conocimiento técnico, incluso cierto nivel de autoridad o liderazgo. Eso no aparece de la nada. Entonces hay dos opciones. O el relato está omitiendo una parte enorme de la historia, o Caín no estaba tan solo como nos lo hicieron creer. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque cuando ves que ciudades como la Sumeria, ya existía la idea de que ciudades como Eridu no fueron construidas por humanos comunes, sino establecidas por dioses o entidades superiores antes del diluvio, ya no suena tan descabellado para pensar que el Génesis está simplificando algo mucho más complejo. No lo está explicando, lo está resumiendo. Es como si te contaran el final de una película sin mostrarte todo lo que pasó antes. Porque si aceptas el texto tal cual está, tienes que aceptar que la civilización apareció de golpe, perfectamente estructurada, sin proceso. Y eso en términos históricos no tiene sentido. Pero si lo miras desde otro ángulo, tal vez la pregunta correcta no es cómo construyó Caín una ciudad, sino quién ya sabía cómo construirla antes que él. A medida que la genealogía avanza, aparece Lamec, y con él el relato cambia de tono de forma evidente. Ya no es un descendiente más dentro de una lista, es alguien que rompe el esquema. Toma dos mujeres, Ada y Sila, marcando una desviación directa del modelo original, pero lo más inquietante no es eso, sino su declaración. Lamec afirma haber matado a un hombre por haberlo herido y a un joven por haberlo golpeado. Es decir, no está hablando de un asesinato sin motivo, sino de una reacción violenta ante una agresión. El problema no es la defensa, es la proporción, porque inmediatamente después convierte este acto en una proclamación de poder. Si Caín sería vengado 7 veces, él lo será 70 veces 7. Aquí Lamec no está pidiendo justicia, está redefiniéndola. Toma la protección que Dios le dio a Caín, que era un límite a la violencia, y la transforma en una justificación para multiplicarla. El texto no dice quiénes serán sus víctimas ni por qué ocurrió exactamente el conflicto, lo que sugiere que ya existía un entorno social más complejo con tensiones reales. Pero lo importante no es el hecho en sí, sino la actitud de Lamec. No muestra culpa ni temor, actúa como alguien que se siente con autoridad para establecer sus propias reglas. Y ese tipo de figuras no es aislada, se repite en otras tradiciones antiguas como la de Licaón frente a Zeus, o Gilgamesh en su búsqueda por trascender la condición humana, donde el punto en común es el mismo. El momento en el que el ser humano deja de someterse al orden, porque cree que ya está por encima de él. Y es precisamente en la descendencia de Lamec donde aparece uno de los elementos más difíciles de explicar dentro del Génesis: el origen del conocimiento avanzado. Sus hijos no representan etapas primitivas, representan civilización compleja. Jabal es descrito como parte de los que habitan en tiendas y crían ganado, es decir, el origen del pastoreo organizado. Jubal es identificado como el padre de todos los que tocan el arpa y la flauta, lo que implica la aparición estructurada de la música. Y Tulban Caín es presentado como artífice de toda la obra de bronce y hierro. Este último detalle es crítico. La metalurgia del hierro no corresponde a una humanidad inicial. Históricamente, la edad de bronce comienza alrededor del año 3300 a.C. y la edad de hierro alrededor del año 1200 a.C. Sin embargo, el Génesis ubica este conocimiento en los primeros descendientes humanos. Esto coincide de forma inquietante con el libro de Enoch, un texto judío redactado entre el siglo III a.C. y el I después de Cristo, donde se afirma que entidades llamadas vigilantes enseñaron a los humanos la metalurgia, la astrología, la fabricación de armas y otros conocimientos avanzados. No se trata de descubrimiento progresivo, se trata de transferencia. Y este patrón vuelve a repetirse en otras culturas. En Grecia, Prometeo roba el fuego para entregarlo a la humanidad. En Mesoamérica, Quetzalcóatl enseña agricultura, calendario y conocimiento. En Egipto, el dios Tot es considerado el dador de la escritura y la sabiduría. Mientras tanto, el Génesis introduce en paralelo otra línea genealógica, la de Set. Y aquí ocurre algo que cambia completamente la interpretación del texto. Se menciona que en tiempos de Enos, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. Esto implica que antes no lo hacían. Es decir, existía una humanidad previa que no estaba conectada con lo divino. Dos líneas coexistiendo en el mismo mundo. Una que desarrolla tecnología, ciudades y conocimiento práctico, y otra que inicia la espiritualidad, el ritual, la invocación.
Este dualismo no es exclusivo del mundo hebreo. En la tradición hindú, los devas y los asuras representan fuerzas opuestas en conflicto constante. En la mitología nórdica, los Aesir y los Vanir son dos grupos distintos de deidades que incluso entran en guerra antes de establecer un equilibrio. No se trata de coincidencias aisladas, es un patrón repetitivo en culturas completamente separadas. Y en medio de esta genealogía aparece una figura que rompe todas las reglas: Enoc. A diferencia del resto, Enoc no muere. El texto dice que caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. No hay enfermedad, no hay decadencia, no hay muerte. Es una extracción. En textos posteriores, como el tercer libro de Enoc, redactado entre los siglos V y VI después de Cristo, se describe que Enoc es transformado en Metatrón, una entidad celestial de altísimo rango. Pero este tipo de evento tampoco es exclusivo. En la Biblia, el profeta Elías es llevado al cielo en un carro de fuego. En Grecia, Ganímedes es raptado por los dioses para vivir en el Olimpo. En la India, sabios como Narada son descritos como viajeros entre planos. El patrón es constante, ciertos individuos no mueren, son retirados. Aquí hay algo que si lo analizas con calma resulta bastante inquietante, porque el propio texto lo dice, pero casi nadie se detiene a pensarlo. Si en tiempos de Enos los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios, eso significa que antes no lo hacían. Y eso rompe la idea de una humanidad completamente alineada con lo divino desde el inicio. Más bien sugiere que había gente viviendo, desarrollándose, incluso avanzando, pero sin esa conexión espiritual. Entonces no estamos viendo una sola humanidad, sino dos formas de entender la existencia conviviendo en un mismo tiempo. Una enfocada en lo material, en construir, en crear, en dominar el entorno. Y otra que recién empieza a mirar hacia arriba, a preguntarse por algo más. Y eso, siendo honesto, suena bastante moderno. Porque hoy pasa exactamente lo mismo. Tiene sociedades completamente volcadas a la tecnología y al progreso, y otras que siguen buscando respuestas en lo espiritual. No parece un evento antiguo, parece un patrón humano que se repite. Ahora, lo de Enoc ya es otro nivel. Porque una cosa es hablar de espiritualidad, y otra muy distinta es que alguien literalmente desaparezca. El texto no dice que murió bonito, ni que envejeció, ni que pasó por un proceso natural. Dice que Dios se lo llevó, así sin más. Y cuando empiezas a ver que esta misma idea aparece en distintas culturas, ya deja de parecer un caso aislado y empieza a aparecer un patrón raro. Personas que no terminan su vida como los demás, que simplemente son retiradas del escenario. Entonces la pregunta ya no es solo qué pasó con Enoc, sino por qué ciertas personas en distintas culturas y momentos parecen haber sido tratadas de forma diferente. Como si no todos los humanos estuvieran destinados al mismo final. Y eso, más que resolver algo, abre una duda mucho más grande. A esto se suma otro elemento que la tradición moderna suele ignorar o reinterpretar: la longevidad extrema. Adán vive 930 años, Set 912, Matusalem 969. No son cifras aisladas, es la norma dentro de ese periodo. Y este fenómeno no es exclusivo del Génesis. En la lista real sumeria se registran reyes antediluvianos con reinados que duran decenas de miles de años. Estas tablillas, fechadas alrededor del 1800 a.C., describen una era previa al diluvio donde el tiempo, o al menos su percepción, era completamente distinto. La coincidencia entre ambas tradiciones sugiere que podrían estar preservando la memoria de una etapa anterior de la humanidad, o de algo que ya no comprendemos. Y finalmente aparece Noé, no como un nacimiento cualquiera dentro de una genealogía más. Su llegada está cargada de intención. Su padre, Lamech, le pone ese nombre diciendo que traerá alivio del trabajo y del sufrimiento causado por la tierra maldita. Eso ya nos dice algo importante. El mundo en ese punto no está bien. No es una humanidad en crecimiento normal. Es una humanidad que carga con desgaste, con peso, con una especie de deterioro acumulado que incluso se percibe en el lenguaje del propio texto. Noé no es solo un hijo más, es presentado como una respuesta, casi como si algo necesitara corregirse. Y cuando miras todo lo que viene antes de él, el patrón empieza a tomar forma. Una mujer que aparece sin origen claro. Una ciudad que surge cuando no debía haber suficiente población para sostenerla. Un conocimiento técnico que aparece demasiado pronto para una humanidad supuestamente inicial. Figuras como Enoc, que no siguen el ciclo natural de la muerte,
y una longevidad que no encaja con lo que conocemos hoy. Todo esto no parece parte de una evolución simple. Parece más bien una serie de fragmentos de algo mayor que no se está contando por completo. Entonces el Génesis deja de sentirse como una historia lineal y empieza a parecer un resumen, una versión reducida de una narrativa mucho más extensa. Y en este tipo de textos lo más importante no siempre es lo que se dice de forma directa, sino lo que se omite, porque cuando demasiadas cosas clave no se explican, ya no parece un descuido, parece una selección, como si ciertas partes hubieran sido recortadas o nunca debieron ser incluidas desde el principio. Al final, cuando observas todo esto en conjunto, deja de parecer una historia lejana y empieza a sentirse demasiado cercana. Una humanidad que crece rápido, que desarrolla conocimiento, que construye ciudades, que domina su entorno, pero que al mismo tiempo comienza a romper sus propios límites, a justificar sus acciones, a redefinir lo que antes era incuestionable y alejarse de cualquier principio superior. Eso no suena a un pasado perdido, eso suena exactamente a lo que estamos viviendo en la actualidad. Tal vez el Génesis no solo intenta explicar el origen del ser humano, sino dejar registrado un patrón. Un ciclo que se repite cuando el conocimiento avanza más rápido que la conciencia, cuando el poder supera la responsabilidad, y cuando el ser humano deje de preguntarse si debería y solo se enfoca en que sí puede. La pregunta entonces no es qué ocurrió en ese tiempo, sino si nosotros estamos recorriendo el mismo camino con otras herramientas pero hacia el mismo punto. Déjame conocer tus opiniones en los comentarios. Esto fue André Louis Biblia desclasificado a lo divino bajo investigación. Hasta pronto.